Saludos y gracias por estar de nuevo en un vídeo más de SEO Arconte. Antes de hacer este reportaje vi el vídeo de un chaval de mediana edad que se montó en un autobús sin mascarilla y otra persona le recriminó que se la pusiera. Enseguida ese chaval se puso de pie y enfadado empezó a decir que el virus no existía, que todo era una pandemia, que a él no le engañaban y que tenía pruebas. Y cuando decía que tenía pruebas, señalaba para el teléfono móvil. Acordaros de esto que os acabo de decir porque vamos a analizarlo al final del vídeo reportaje. Con el transcurso de esta pandemia de COVID-19, aquellos países cuyos gobernantes han banalizado a este nuevo coronavirus y han adoptado medidas completamente negligentes al principio de la pandemia y siguen haciendo una gestión nefasta de la misma, esos países han tenido una mayor tasa de letalidad a causa de este virus y se han enfrentado a medidas en las que hemos perdido nuestras libertades. Pues bien, esto ha llevado a muchos a pensar que en realidad no existe una pandemia sanitaria, que en realidad todo esto es una farsa, un show, que en realidad todo es una pandemia orquestada por una élite, por un gobierno en la sombra que quiere someter al ser humano. En la pestaña Comunidad del canal de SEO Arconte en YouTube realizaba la siguiente encuesta para ver qué opinabais al respecto, y estos han sido los resultados a la pregunta: ¿pandemia o plandemia? De 79 votos registrados en el momento en el que estoy grabando este vídeo reportaje, el 11% no sabe qué creer, el 24% ha votado por pandemia y con una abrumadora mayoría, con un 65% de los votos, ha ganado los que creen que esto es una plandemia. Así que para ir despejando dudas al respecto, vamos a ir repasando los principales argumentos de los que defienden que esto no es una pandemia sanitaria, sino que es una plandemia. SEO Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. Muchos, para demostrar que en realidad no existe una pandemia de COVID-19 y sí una plandemia, y no se creen que hayan muerto casi 1 millón de personas a lo largo de todo el mundo desde que empezó esto, utilizan los datos oficiales de defunciones de distintos países para intentar desmontar la pandemia de COVID-19. Y durante el verano, después del mes de julio, se ha hecho viral la siguiente imagen en España. Esta es la tabla oficial del Índice Nacional de Defunciones en España que se empezó a circular por la red para negar la pandemia de COVID-19 durante el pasado mes de agosto, dando a entender que del 1 de enero al 29 de julio del año 2020 han muerto en España 181.777 personas, que haciendo una media acabaría dando menos muertes diariamente que en años anteriores. Y ojo, porque esto lo han incluido hasta en editoriales de revistas para denunciar la supuesta farsa del coronavirus. Sin embargo, los que comparten esta tabla siempre se saltaban la letra pequeña, esa que teníamos tachada en rojo y que si lees con atención te das cuenta que el número de defunciones del año 2020 no se refiere a las personas que han muerto en 2020 hasta el 29 de julio, sino a las que ha dado tiempo a incorporar a la base de datos. Y esto es muy importante, porque si nos vamos a la tabla del 26 de julio del año 2019, por esas fechas habían incorporado solamente a 141.299 personas, y si comparamos la tabla del 2020 vemos que el año 2019 acabó con un total de 416.317 defunciones. Podéis ver que ambas tablas son de la web oficial del gobierno por los enlaces del navegador, enlaces que os dejaré en la descripción del vídeo por si queréis consultarlas. Junto al enlace también tendréis el de Momo, que es el sistema de monitorización de la mortalidad diaria en España y que nos muestra un lamentable exceso de mortalidad justo por no haber hecho absolutamente nada cuando, sin ir más lejos, en Italia las muertes estaban completamente disparadas y los expertos en la materia advertían de que esto pasaría en España también, y estamos hablando de principios de marzo. Vamos con otro argumento que utilizan los pandemistas. El CDC americano ha confirmado que solo el 6% de las muertes en Estados Unidos
han sido a causa de la COVID-19. Esto directamente es un bulo y vais a ver por qué. El 26 de agosto de 2020, los CDC americanos publicaron este informe que estáis viendo en pantalla, que incluía una tabla donde muestra los tipos de trastornos de salud y las causas contribuyentes mencionadas junto con las muertes por COVID-19. Para el 6% de esas muertes son directamente por COVID-19, pero esto no significa que solo el 6% de esas muertes hayan sido causadas únicamente por la COVID-19, y vamos a explicarlo. Un epidemiólogo australiano llamado Gideon Meyerowitz-Katz escribió este interesante artículo en Medium para desmentir este bulo. En el artículo hay un párrafo muy aclaratorio que dice lo siguiente. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, es bastante simple. En los Estados Unidos las muertes se registran utilizando certificados de defunción estandarizados. En estos certificados, completados por certificadores médicos, hay varios espacios para completar. Uno para la causa inmediata de la muerte y luego varias líneas para las causas subyacentes. Por ejemplo, digamos que alguien tiene cáncer de pulmón y muere en el hospital a causa de una infección después de que le extirpen el pulmón. La causa inmediata de la muerte es la infección, que se produjo debido a complicaciones de la extirpación del pulmón, que en última instancia fue causada por el problema subyacente del cáncer de pulmón. De la misma manera, alguien que contrae la COVID-19, que causa insuficiencia respiratoria y luego muere de insuficiencia renal debido a estar conectado a un ventilador, tendría al menos tres cosas en su forma: la causa inmediata, insuficiencia renal; la causa secundaria, insuficiencia respiratoria; y la causa subyacente, la COVID-19. Pero ahora vamos a meternos con otro bulo, ese que dice que las pruebas PCR son en realidad una escopeta de feria a la hora de detectarnos si estamos infectados por el SARS-CoV-2, porque la secuencia de uno de los cebadores que se utilizan para las PCR está presente en el cromosoma 8 del genoma humano, y en base a eso las PCR pueden dar positivo a cualquiera, según los pandemistas. Este bulo, que surgió en medios de conspiración ingleses y que fue replicado por esa organización llamada Médicos por la Verdad, la desmonta Javier Cantón, que es doctor en virología y profesor de biotecnología de coronavirus, con una frase lapidaria. Si lo que dice esta doctora fuese verdad, todas las pruebas deberían ser positivas porque todos tenemos el cromosoma 8, y sin embargo hay pruebas que salen negativas. En una explicación para dummies, que me perdone cualquier experto en la materia, los resultados de las PCR no se extraen del ADN humano, sino de una molécula del ARN del virus. Con una enzima, este ARN se transforma en ADN de doble cadena con el que se extraen los resultados. Es por eso que aunque el cromosoma 8 sea uno de los cebadores de las PCR, los resultados se extraen del ADN proveniente del ARN del virus. Desmentido el bulo, si queréis saber cómo funcionan las pruebas PCR, os remito a este vídeo de Luis Montoliu, que es investigador del Centro Nacional de Biotecnología y cuyo enlace os dejaré en la descripción. Pero claro, según los pandemistas, ¿cómo una PCR va a detectar el SARS-CoV-2 si en realidad el virus no ha sido secuenciado porque no ha seguido los postulados de Koch? Vamos a ver si esto es cierto. Para adentrarme en este terreno me voy a basar en este artículo escrito por Íñigo López Goñi, que es doctor en biología de la Universidad de Navarra. Podríamos decir que Robert Koch es uno de los padres de la microbiología y en estos días sus postulados han sido muy nombrados, y decían lo siguiente: el microorganismo tiene que estar siempre presente en los animales que sufran la enfermedad y no en individuos sanos. Ojo al dato con este primer postulado. El microorganismo debe ser aislado y crecer en un cultivo puro. Cuando dicho cultivo se inocula a un animal sano, debe reproducirse en él los síntomas de la enfermedad. El microorganismo debe aislarse nuevamente en estos animales y mostrar las mismas propiedades que el microorganismo original. Fue el propio Robert Koch quien se daría cuenta de que había situaciones en las que sus propios postulados no se cumplían en absoluto. Un ejemplo es la bacteria causante del cólera, que el mismo Robert Koch descubrió. Se podía aislar de personas enfermas y de portadores sanos sin síntomas, lo que desmontaba el primer punto de su propio postulado. Y el artículo al que os hice referencia pone de ejemplo más enfermedades como la de la lepra, cuya bacteria que es causante de esta enfermedad a día de hoy sigue sin aislarse.
Por suerte para todos nosotros, los avances tecnológicos han logrado que el campo de la microbiología avance también. Las placas de Petri que usaba Koch han sido sustituidas por técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, microscopía electrónica de transmisión o de barrido, microscopía confocal o las técnicas moleculares de amplificación y secuenciación que permiten identificar con precisión la presencia de pequeñas cantidades del genoma del patógeno, incluso en ausencia de la enfermedad. Reconozco que para las personas de a pie, en las que yo me incluyo, todo esto que acabo de decir puede sonar completamente a chino, pero que una organización que se hace llamar Médicos por la Verdad las ignore y se apoye en los postulados de Koch, que el mismo Robert Koch posteriormente reformuló, deja mucho que desear. A día de hoy tenemos fotos de la inoculación del SARS-CoV-2 en células epiteliales bronquiales humanas tras 96 horas de infección, gracias, sin ir más lejos, a la microscopía electrónica de barrido. Y el artículo de Íñigo López Goñi, al que os hice referencia anteriormente, también dispone de las referencias a los estudios en animales. Entre los pandemistas hay contradicciones. Por un lado, unos niegan la existencia del virus y por otro lado otros afirman, pero dicen que, por ejemplo, la tecnología 5G debilita nuestro sistema inmunológico y eso nos hace más propensos a padecer la infección de este virus. No voy a extenderme mucho en esta teoría porque en realidad hace aguas por todos los lados. Sin ir más lejos, en Corea del Sur, que es el país que mayor implantación de 5G tiene, es donde menor letalidad, o es uno de los países donde menor letalidad ha tenido el SARS-CoV-2, porque, por ejemplo, sus políticos no han tomado medidas completamente negligentes como sí ha tomado el gobierno de España, por poner un ejemplo. ¿Y si os dijera que la tecnología 5G no tiene ninguna consecuencia negativa para la salud? Hablé de ello en este vídeo por si queréis echarle un vistazo. Y que la COVID-19 se haya cebado en las grandes urbes podría tener una relación con la contaminación del aire que respiramos y que irrita nuestras mucosas y nos hace más propensos a padecer enfermedades respiratorias, por poner un ejemplo. Es algo de lo que hablé en este vídeo, donde muestro hasta las muertes anuales que hay en España a causa de la contaminación atmosférica. Y seguramente no escucharéis a ningún pandemista denunciar esto. ¿Y qué es lo que hacen las personas para proteger sus vías respiratorias cuando están en ciudades con el aire muy contaminado? Pues efectivamente, utilizar mascarillas. Sin embargo, los partidarios de que todo esto es una pandemia han estado muy activos difundiendo bulos sin evidencia científica alguna de que las mascarillas perjudican a nuestra salud y que es un método de esclavitud por parte de las élites para someter al ser humano. Es curioso cómo el ser humano tropieza una y otra vez en la misma piedra, y lo digo por este vídeo que hice hablando sobre la historia olvidada de la gripe española, donde se llegaron a crear ligas antimascarillas y protestas en la calle. Y esas protestas agravaron las posteriores olas, creando más contagios y más muertes, justo lo que está pasando en la actualidad. Llevo utilizando la mascarilla desde principios de marzo a la hora de entrar en lugares cerrados. Lo utilizo yo, lo utiliza mi familia, mis amigos y compañeros de trabajo, y nadie ha deteriorado su salud por utilizarlas. Es más, quizás han evitado resfriados y alergias innecesarias. Pero ¿por qué la mascarilla es obligatoria en España para ir a todas partes y a todas horas y, por ejemplo, en otros países no? Bueno, eso daría para un vídeo completo para analizarlo. Pero podríamos decir que cuando la mascarilla era obligatoria llevarla en lugares cerrados o cuando hay aglomeraciones de gente, muchas personas pasaban de utilizarla o la utilizaban completamente mal porque no se querían tapar la boca y la nariz. Y como somos una sociedad infantilizada, llegó papá Estado a meternos una cachetada en el culete y ha puesto la mascarilla obligatoria incluso cuando estamos en un parque a solas y no sirve absolutamente para nada. ¿Cómo responde la sociedad española? Pues la lleva por la calle a todas horas puesta y se la quita en bares, cafeterías, restaurantes y discotecas. Así nos va.
Otra pregunta que muchos me hacéis es que hable del dióxido de cloro, ese desinfectante que supuestamente cura el coronavirus y elimina a otros patógenos de nuestro cuerpo. Una de las razones que tienen los defensores del dióxido de cloro es que si las farmacias vendieran este producto se les acabaría el negocio, ya que todo el mundo se curaría. Pues bien, en este interesante podcast llamado Clave 45 en el minuto que estáis viendo en pantalla, habla de que la parroquia Genesis 2 Church of Hell on Healing lleva un año ingresando 32.000 euros al mes con la venta de dióxido de cloro. Con el inicio de la pandemia y con las proclamas de que este producto también acababa con el coronavirus, Genesis 2 comenzó a facturar cerca de $123.000 al mes. Tras recibir una demanda, los miembros de Genesis 2 están condenados a pagar una multa de 151.000 euros y seguramente se enfrenten a años de prisión. Pero no solo hacen negocio en los Estados Unidos con esta sustancia, también lo hacen en España y especialmente en América Latina, donde hay personas u organizaciones que se están haciendo de oro con la venta de dióxido de cloro. ¿De verdad creéis que las farmacias iban a perder la oportunidad de hacer negocio con el dióxido de cloro si su ingesta sirviese realmente para algo? Si bien existen estudios que afirman que el dióxido de cloro es un efectivo antiséptico, también existen numerosos estudios que nos hablan de sus efectos a corto y largo plazo tras la exposición del dióxido de cloro en personas, bien sea por contacto, inhalación o ingesta, tanto en personas como animales, llegando a la conclusión de que es un producto altamente irritante y oxidante. La capacidad de curar, y vamos a poner curar entre comillas, que tiene el dióxido de cloro es porque es una sustancia que mata a los gérmenes al reaccionar con unas moléculas que contienen las llamadas aminas. Sin embargo, nuestras células y las bacterias beneficiosas para nuestro organismo también las tienen, y el dióxido de cloro no tiene manera de distinguir lo bueno y lo malo de nuestro organismo, y dependiendo de la dosis que se vaya a tomar provocará dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, intoxicaciones, fallo renal y alteraciones sanguíneas. En dosis más bajas puede provocar irritaciones de las mucosas en la boca, garganta y estómago, lo que nos dejará más indefensos ante otros patógenos, o incluso la dosis puede ser tan baja que no sea ni perjudicial ni para nuestro organismo ni para los patógenos, por lo que lo único que estaremos haciendo es fomentar el negocio de los que venden esta sustancia. Para finalizar, me gustaría mencionaros una reflexión del Dr. Beller que realiza en este vídeo que estáis viendo en pantalla, donde nos habla del dióxido de cloro en diferentes aspectos, más bien lo desmonta. Según datos de las personas que contraen la COVID-19, el 80% se va a curar porque el propio organismo va a eliminar al virus. Ahora bien, si a ese 80% le hubiésemos dado jugo de limón y se hubieran curado, no se puede afirmar que se sanaron por tomar jugo de limón, ya que si no lo hubieran tomado, se hubieran curado igualmente. Vamos, seguro que os acordáis del dicho que afirma que la gripe se cura en 7 días tomando medicamentos o sin tomar nada. ¿Actuaría entonces el dióxido de cloro en dosis tan bajas que no tuvieran efecto ni beneficioso ni negativo en nuestro organismo como un simple efecto placebo, y por eso muchas personas afirman curarse con esta sustancia? En definitiva, allá cada uno con su salud. Personalmente, el dióxido de cloro es algo que yo jamás tomaría. Por otro lado, seguramente recordéis el famoso tuit de Miguel Bosé que decía «¡Nos quieren matar!», citando otro tuit que afirmaba que en los países con mayor vacunación contra la gripe, los que aparecen en rojo son los que mayor mortalidad o letalidad han tenido por la COVID-19. Claro está, en esta gráfica faltan países como Grecia, Portugal, Finlandia, Noruega, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, donde también existen grandes campañas de vacunación y la letalidad del COVID-19 no ha sido tan alta como los países que aparecen en rojo. Simplemente no aparecen porque esta gráfica quedaría desmontada por sí sola. Incluso tenemos este estudio científico basado en la población de los Estados Unidos cuyos resultados sugieren un posible efecto protector de la vacuna contra la influenza sobre la mortalidad por COVID-19 en la población anciana. El enlace lo tendréis en el apartado de fuentes en la descripción del vídeo por si queréis consultarlo. No quería finalizar este vídeo sin mencionar la teoría de la viróloga huida de China Li Mengyang, que afirma tener pruebas de que el virus SARS-CoV-2 fue creado en un laboratorio chino.
Esas supuestas pruebas las publicó en esta página y aquí tenemos dos opciones: creernos lo que nos dice esta viróloga porque somos profanos en el lenguaje que utiliza, o intentar contrastarlo con otras personas que saben analizar su trabajo para ver si nos dice la verdad, para ver si lo que nos dice Li Mengyang es cierto o no. Y así llegué a este hilo de Twitter escrito por un profesor del Departamento de Inmunología y Microbiología de la Universidad de California. Christian G. Andersen afirma en este hilo, hablando del trabajo de Li Mengyang, que la viróloga utiliza un lenguaje técnico que es imposible de decodificar para los no expertos, disfrazado su lenguaje de ciencia. Dice que el SARS-CoV-2 se haya creado utilizando coronavirus de murciélago ZC45 y el ZXC21, como afirma Li Mengyang, ya que hay más de 3.500 diferencias en los nucleótidos entre el SARS-CoV-2 y estos virus de murciélago. También dice que Yang ignora todos los datos recientes sobre los coronavirus de pangolines y murciélagos, ya que si los hubiera incluido o tenido en cuenta los datos que Li Mengyang aporta, habrían invalidado todos sus propios hallazgos de homología misteriosos en su informe en lo que respecta a la proteína matriz, ORF8, dominio de unión al receptor y un amplio etcétera. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que a día de hoy no se ha logrado demostrar el origen artificial del SARS-CoV-2 y mientras la mayoría de estudios siguen apuntando hacia la zoonosis. Sé que podría haber tocado más argumentos que promocionan los pandemistas para intentar desmentir la pandemia sanitaria del COVID-19, pero creo que estos son los principales y, como veis, hacen aguas absolutamente por todos los lados. Comenzaba el vídeo hablando de aquel joven que creía en la pandemia y señalaba el móvil para decir que tenía pruebas y que a él no le engañaban, que no veía la televisión. Hoy en día los algoritmos de todas las redes sociales, ya sea YouTube, Facebook, Twitter o Instagram, por mencionar las principales, nos alimentan el sesgo de confirmación porque nos conocen mejor que a nosotros mismos, y si somos consumidores de teorías de conspiración nos harán llegar de manera reiterada informaciones que reafirmen una y otra vez el concepto de la pandemia, hasta que esa supuesta realidad se inserte tan fuertemente en nuestros ideales que nos rodeemos de personas que piensan exactamente igual y despreciemos a los que piensan diferente. Y lo peor de todo es que esto nos aleja cada vez más de pedir la cabeza de los responsables que han banalizado la pandemia con políticas negligentes que han costado miles y miles de vidas, miles y miles de puestos de trabajo y nos llevarán completamente a la ruina. Y cuando esa ruina llegue, los fondos de inversión más poderosos del planeta, que a su vez están controlados por inteligencias artificiales, se harán dueños de absolutamente todo, y es cuando realmente seremos esclavos de aquellos que nos compren nuestras deudas e impongan sus condiciones. Esa es la verdadera pandemia que se nos viene encima y de la que nadie habla. Pero mientras siga habiendo gente que proteste por el 5G, por las mascarillas y demás chorradas, esa gente con capacidad de protestar no será más que disidencia controlada. Recordad que en Internet, cuando estamos leyendo, escuchando, viendo algo, normalmente es porque esa plataforma donde estamos consumiendo ese material quiere que lo consumamos, no porque nosotros lo hayamos elegido. Así que me gustaría preguntaros una cosa: si estáis viendo este vídeo y habéis llegado hasta aquí, ¿es porque lo habéis elegido vosotros o porque YouTube o alguna otra plataforma os lo ha sugerido? Me encantará leer vuestra opinión abajo en los comentarios. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.